Era una noche tormentosa en Chicago cuando el mundo del multimillonario Ethan Lawson se derrumbó ante sus ojos. Uno a uno, los servidores de Lawson Technologies se apagaron. Su fortuna se esfumó y 15 años de trabajo se convirtieron en polvo digital. Mientras los truenos sacudían las paredes de cristal de su oficina, Ethan permaneció sentado, derrotado, solo, hasta que la puerta se abrió con un crujido. Allí estaba, no un experto en tecnología ni un guardaespaldas, sino una conserje llamada Grace Carter, con su uniforme azul aún húmedo por la lluvia. Parece que lo has perdido todo, dijo ella en voz baja. Ethan casi se rió hasta que ella añadió, quizá pueda ayudarte. ¿Qué podría hacer un conserje contra un ciberataque de $1.000 millones? Sin embargo, en cuestión de horas, esa mujer no solo salvaría su empresa, sino que también cambiaría su vida para siempre. ¿Te creerías que un conserje podría burlar a los mejores hackers del mundo? Quédate para ver cómo un acto de fe convirtió una ruina en un milagro. Era una noche fría y lluviosa en el centro de Chicago. Las paredes de cristal de Lawson Technology brillaban contra la tormenta exterior, con relámpagos que centelleaban en el horizonte. Dentro de la oficina del último piso, Ethan Lawson estaba sentado solo. Se aflojó la corbata y sus ojos se clavaron en la pared de monitores que ahora brillaban en rojo. Cada pantalla mostraba advertencias, códigos de error y palabras que se sentían como heridas abiertas. Acceso denegado. Violación del sistema. Datos perdidos. Golpeó con el puño el escritorio de caoba. El café se derramó por el suelo, mezclándose con el agua de lluvia que goteaba de su abrigo. 15 años de trabajo, 15 años de sacrificio, esfumados en menos de una hora. El último acuerdo de su carrera, una fusión de $12.000 millones. Debía estar cerrado al amanecer. Lo habría convertido en uno de los hombres más poderosos del país. En cambio, por la mañana, quizá no tendría nada que mostrar más que cenizas y deudas. Se quedó mirando su reflejo en el cristal. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido. Ojos cansados, mandíbula apretada, un fantasma de ambición. Construiste un imperio y olvidaste lo que significa ser humano, pensó con amargura. Quizá este sea tu castigo. Entonces oyó el leve chirrido de unas ruedas de goma que resonaba en el pasillo vacío. Ethan frunció el ceño. Todos se habían ido a casa hacía horas. El sonido se acercó hasta que una sombra apareció tras la pared de cristal esmerilado. Se giró expectante. Seguridad. Pero cuando la puerta se abrió con un crujido, no era un guardia. Una mujer entró, vestida con un uniforme azul de conserje. Su placa decía Grace Carter. Se detuvo en el umbral, insegura de si interrumpía. Su coleta estaba húmeda por la lluvia, y sus ojos cansados reflejaban el parpadeo de los monitores. Disculpe, señor, dijo, en voz baja. No quería molestarle. Pensé, bueno, pareces necesitar un poco de aire. Ethan soltó una risa amarga. El aire no va a solucionar esto. Mi empresa entera acaba de colapsar. Grace miró los monitores con una expresión tranquila y extrañamente segura. Ciberataque. Parpadeó. Sí, uno masivo. Ni mis mejores ingenieros pudieron detenerlo. Ella vaciló un instante y se acercó. ¿Te importa si le echo un vistazo? Ethan casi sonrió. Eres conserje. Limpia suelos, no servidores. Su voz no flaqueó. Antes de limpiar suelos, los protegía. 8 años en ciberseguridad, en Sentinel Cyber Systems. Tuve que dejarlo cuando mi madre enfermó. Por un momento, Ethan no supo qué decir. Su tono no era orgulloso. Era objetivo, firme, casi humilde. Pero había algo en sus ojos que le recordaba a quien solía ser.
hambriento, intrépido, vivo. Se frotó los ojos. Sus sienes. Ni siquiera mi gente de confianza pudo detener esto. ¿Qué te hace pensar que tú sí puedes? Grace sostuvo su mirada. A veces, los que están más cerca del problema están demasiado ciegos para verlo. Déjame intentarlo. No tienes nada que perder. Esa frase lo impactó más de lo que ella creía. Con un suspiro, Isen empujó su silla hacia atrás y asintió hacia la consola principal. Bien, adelante. Grace dejó su carrito de limpieza y sacó una pequeña computadora portátil de su bolso. Sus dedos se movían rápido, con seguridad. El ritmo de su tecleo resonaba en él. Silencio, un clic agudo como un trueno. Isen observaba, fascinado. Ella navegaba por capas del sistema que él ni siquiera sabía que existían. Quienquiera que haya hecho esto conocía bien tu estructura, murmuró ella. Pero cometieron un error. Si tus antiguos servidores de respaldo no estuvieran conectados al mainframe, podríamos tener una oportunidad. Isen frunció el ceño. Esos servidores fueron desconectados hace años. Entonces podrían estar limpios. Él se acercó, observando cómo sus ojos recorrían las líneas de código. ¿Cómo sabes todo esto? Grace no levantó la vista. Porque solía crear ataques como este para detenerlos. La habitación quedó en silencio. Los únicos sonidos eran la lluvia contra el cristal y el suave zumbido de los servidores de abajo. Por primera vez esa noche, Isen sintió una esperanza desconocida. Después de unos minutos, Grace se recostó. Necesitarás darme acceso completo. Ruta del sistema de autorización de administrador. Isen vaciló, con la mente a mil. Nadie había tenido nunca acceso completo, ni siquiera sus mejores ingenieros. Pero, ¿qué le quedaba? ¿Qué perder? Sacó su tarjeta de identificación y se la entregó. Ella la miró fijamente. Luego, a él. ¿Confías en mí así como así? Confío en ti porque no me dijiste. Dímelo. Lo siento. Todos los demás lo hicieron. Grace sonrió levemente. Entonces, pongámonos a trabajar. Tomaron el ascensor privado hasta el centro de datos subterráneo. El aire se volvió más frío, el zumbido de los servidores más fuerte. Filas de luces parpadeantes se extendían infinitamente ante ellos. El Empire de Isen, el cerebro de Lawson Technologies. Bienvenido al corazón de tu empresa, dijo con amargura. Grace se puso un par de guantes. Entonces, devolvámosle la vida. Durante las siguientes horas, trabajaron codo a codo. Grace tecleaba comandos, reconectando fragmentos de código perdido. Isen le traía café, observándola con asombro mientras reconstruía lo que él creía perdido para siempre. En un momento dado, ella susurró. Mi madre solía decir, las cosas imposibles son solo problemas. Nadie es lo suficientemente terco para resolverlos. Isen sonrió levemente. Había olvidado lo que era la terquedad hasta ahora. La noche se hizo eterna, pero algo en su interior había cambiado. Verla luchar por su empresa le hizo darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que él mismo había luchado por algo real. Al amanecer, Grace se recostó, exhausta, pero sonriendo. El sistema se estaba estabilizando. Creo que está funcionando. Isen miró fijamente la pantalla. Los archivos volvían a aparecer. Los servidores se estaban reconectando. Los números volvían a subir. Lo lograste, susurró. Grace negó con la cabeza. Lo logramos. Él la miró. ¿De verdad? La miró por primera vez. La mujer que había venido a limpiar su oficina le acababa de salvar la vida. Y en el fondo,
Sabía que esto era solo el principio. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Eisen realmente merecía una segunda oportunidad? ¿Habrían confiado en Grace si hubieran estado en su lugar? A la mañana siguiente, las oficinas de Lawson Technologies vibraban con una extraña energía. Tras una semana de caos, los sistemas volvían a la normalidad. Los empleados cuchicheaban en los pasillos sobre el misterioso héroe del turno de noche, el conserje que, de alguna manera, había detenido el ciberataque. Desde la ventana del último piso, Eisen Lawson contempló el amanecer sobre el lago Michigan. La ciudad parecía tranquila por primera vez en semanas, pero en su interior, una tormenta seguía gestándose. Grace Carter había logrado lo imposible. Sin embargo, una parte de él no podía sacudirse la sensación de que alguien dentro de la empresa había contribuido al desastre. Cuando Grace llegó esa mañana, ya no llevaba su uniforme de conserje. Estaba de pie en el vestíbulo con una blusa blanca impecable y pantalones oscuros. Su credencial, recién impresa, decía, Grace Carter, consultora de ciberseguridad. Algunos empleados sonrieron cortésmente, otros la miraron incrédulos. Un conserje ascendido de la noche a la mañana. Los chismes de Chicago corrían como la pólvora. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta ejecutiva, Eisen la estaba esperando. Le dedicó una leve sonrisa. Bienvenida. De nuevo, señorita Carter. Ella le devolvió la sonrisa. Modesta pero segura. Se siente. Extraño estar en esta planta sin una fregona. Acostúmbrate, dijo él. Te lo has ganado. Caminaron juntos por el pasillo flanqueado por oficinas acristaladas. El personal se enderezó al pasar Eisen. Se detuvo en la sala de conferencias, llena de jefes de departamento, la gente que había construido su imperio. Atención, dijo Eisen con voz firme. Ella es Grace Carter. Gracias a ella todos ustedes siguen trabajando. Salvó esta empresa cuando nadie más pudo. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos aplaudieron en silencio. Otros no. Al otro extremo de la mesa, Ryan Foster, el director técnico, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, observando a Grace con una expresión indescifrable. ¿Es la conserje nocturna?, preguntó, y ahora dirige la ciberseguridad. El tono de Eisen se endureció. Es la mujer que hizo tu trabajo mejor que tú. Eso es todo lo que necesitas saber. Grace no se inmutó, pero podía sentir cómo la tensión aumentaba. Ryan esbozó una sonrisa lenta y sarcástica. Bienvenida al equipo, señorita Carter. Veamos cuánto dura tu milagro. Después de la reunión, Eisen la alcanzó en el pasillo. No le hagas caso. Lleva aquí demasiado tiempo como para recordar la humildad. Grace sonrió con sorna. He lidiado con cosas peores que egos heridos. Pero más tarde, mientras caminaba por el departamento de informática, sintió la mirada de Ryan siguiéndola. La sala se quedaba en silencio cada vez que entraba. La gente susurraba tras sus monitores. Ella no estaba enfadada, solo consciente. En su mundo, el silencio nunca era buena señal. Durante la semana siguiente, Grace y su pequeño equipo reconstruyeron la red capa por capa. Apenas dormía, sobreviviendo a base de café y fuerza de voluntad. Eisen la visitaba casi todas las noches, siempre trayéndole algo, un sándwich, una cena tardía o simplemente compañía. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba absorta en interminables cadenas de código cuando Eisen apareció en su puerta. «¿Sigues aquí?», dijo, en voz baja. «Tú también», respondió ella, sonriendo levemente. Él entró, observando el brillo de los monitores reflejándose en su rostro. «No tienes que matarte trabajando. Ya hemos ganado la batalla». Grace negó con la cabeza.
Quizá, pero no creo que la guerra haya terminado. Este ataque no fue casual. Provenía de alguien que sabía demasiado sobre nuestros sistemas. Isen frunció el ceño. ¿Te refieres a alguien? ¿Alguien dentro? Ella asintió. Encaja. Quienquiera que haya hecho esto tenía acceso de administrador. Eso significa que alguien de tu círculo íntimo. La idea le revolvió el estómago. Una traición interna peor que cualquier hacker. A la mañana siguiente, Grace comenzó a indagar en silencio en los registros archivados. Surgieron patrones, intentos de acceso inusuales, copias de seguridad eliminadas y cuentas ocultas. Guardó silencio hasta tener algo concreto. Pero cuanto más buscaba, más claro se volvía. Las huellas digitales apuntaban a una persona, Ryan Foster. Esa noche, se quedó hasta tarde otra vez, con los dedos volando sobre el teclado. Rastreó una cadena de conexiones desde el terminal de Ryan hasta una dirección IP en Nueva York. Estaba vinculada a una empresa rival, Necal Link Solutions, el mayor competidor de Lawson. El corazón le latía con fuerza. Los había traicionado. Conectó un disco duro externo y copió la evidencia, cifrándola con su clave personal. Justo cuando estaba terminando, una voz vino de detrás de ella. Trabajando hasta tarde, Grace. Sei se quedó paralizada. Ryan estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, su sonrisa demasiado tranquila. No podía dormir, dijo ella con ligereza, cerrando su portátil. Él se acercó. Te has hecho un nombre. La conserje que salvó al multimillonario. Nada mal para una semana de trabajo. Grace. Forzó una sonrisa. Supongo que tuve suerte. Ryan entrecerró los ojos. La suerte es frágil. Ten cuidado en quien confías por aquí. Cuando él se fue, ella exhaló, temblando. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. A la mañana siguiente, Grace fue directamente a la oficina de Isen. Cerró la puerta con llave tras ella y colocó la memoria USB sobre su escritorio. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Él la observó, dándose cuenta de inmediato de que era grave. Háblame. Soy Ryan. Encontré el servidor de pruebas, los registros de acceso, las transferencias de pago, los mensajes cifrados. Lleva meses enviando datos a Nexalink. Isen apretó la mandíbula. ¿Estás completamente segura? Comenzó a caminar de un lado a otro. Si lo confrontamos, destruirá las pruebas o dirá que son falsas. Tenemos que ser más astutos. Grace asintió. Entonces lo dejamos creer que sigue a salvo. Vigilaré cada uno de sus movimientos. Si intenta acceder a la red de nuevo, lo tendré acorralado. Isen la miró, impresionado y preocupado a la vez. Estás arriesgando tu trabajo y quizás algo más. Grace sonrió levemente. He perdido cosas más importantes antes. Durante los siguientes días, preparó su trampa. Un servidor señuelo diseñado para parecer la red real, lleno de datos financieros falsos. Solo necesitaba que Ryan picara el anzuelo. Una noche, sonó la alerta. Acceso no autorizado detectado. El pulso de Grace se aceleró. Observó el flujo de datos en tiempo real. Ryan estaba descargando los archivos señuelo. Ella activó el programa de rastreo. La dirección IP vinculó directamente a su estación de trabajo. Te tengo, susurró. Momentos después, envió el informe completo al correo electrónico privado de Isen. A la mañana siguiente, cuando Ryan llegó a la oficina, 2 hombres de traje lo esperaban. La división cibernética del FBI ya estaba informada. Grace observó desde su oficina acristalada cómo lo escoltaban afuera. Su rostro estaba pálido y derrotado. Isen se acercó a ella. Se acabó, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, él era solo un peón. Alguien más está moviendo los hilos. Isen se volvió hacia ella.
¿Crees que hay otro traidor? Estoy segura, dijo ella. Y esta vez, están más cerca de lo que crees. Sus miradas se cruzaron en el aire, cargadas de tensión y un miedo tácito. En algún lugar del edificio, un teléfono comenzó a sonar. Y ambos sabían que la lucha aún no había terminado. Gracias por acompañarnos. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Grace tiene razón? ¿Podría haber otro traidor dentro de Lawson Technologies? Si fuera Sisen, ¿seguirías confiando en ella después de todo lo que ha pasado? La mañana, después del arresto de Ryan Foster, Lawson Technologies se sentía extrañamente tranquila. El murmullo en los pasillos se había convertido en susurros cautelosos. Los empleados asentían cortésmente a Grace Carter al pasar, pero sus ojos reflejaban inquietud. La empresa había sobrevivido a un ataque casi fatal, y ahora el fantasma de la traición aún flotaba en el aire. Dentro de su oficina acristalada, Ethan Lawson permanecía sentado en silencio, observando el horizonte brillar bajo el pálido sol de Chicago. Lo había recuperado todo: sus servidores, su imperio, su reputación. Pero de alguna manera, nada de eso. Se sentía como una victoria. Sus pensamientos se dirigieron hacia la mujer que lo había hecho todo posible. Grace había pasado las últimas noches sumergida en el código, convencida de que Ryan no actuaba solo. Ethan confiaba plenamente en su instinto, pero en el fondo deseaba que descansara, aunque solo fuera una noche. Le debía su compañía, tal vez incluso su vida. Esa noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, Ethan notó un tenue resplandor proveniente de su oficina. La encontró rodeada de monitores, tecleando con feroz concentración. «Sigues persiguiendo fantasmas», dijo en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. Grace no levantó la vista. «Estos fantasmas tienen huellas dactilares. Alguien más dentro de Lost. Y Tech ayudó a Ryan. Puedo sentirlo». Ethan se acercó. «Grace, has hecho más que suficiente. Salvaste, Ed, todo. No tienes que cargar con esto. Solo». Finalmente se giró hacia él, con los ojos cansados pero ardiendo de silenciosa determinación. «Ya no hago esto por la empresa, Ethan. Lo hago por ti. Confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. No puedo permitir que esa confianza se vuelva a traicionar». Sus palabras le calaron hondo. Quería decirle lo que ella había llegado a significar para él, pero antes de que pudiera, uno de sus monitores parpadeó en rojo. «Acceso interno no autorizado detectado». La expresión de Grace se endureció. «Ahí está. Eso es». Ambos se inclinaron hacia adelante. La conexión provenía de la red ejecutiva, una línea restringida. Solo 3 personas tenían autorización para usarla: Ethan Grace y la directora financiera, Victoria Hall. A Ethan se le heló la sangre. «No, eso no puede ser. Ella ha estado conmigo desde el principio». Grace negó con la cabeza. «Entonces tiene todo el sentido. Nadie sospecharía jamás de ella». Empezó a teclear rápidamente, dejando rastro. En cuestión de minutos, tenían la prueba. Victoria había estado desviando los datos financieros de Lawson a través de una empresa fantasma llamada Northbar Consulting LLC, la misma que había financiado la traición de Ryan. «Nos ha estado traicionando durante meses», susurró Grace. «Usó a Ryan como tapadera». Ethan apretó los puños, con la voz baja e incrédula. «¿Por qué, después de todo lo que construimos juntos? ¿Por qué poder?» Grace dijo simplemente: «Hay gente que sería capaz de quemar el mundo entero solo para ver cómo ilumina su nombre». Antes de que pudiera responder,
El portátil de Grace volvió a sonar. Está conectada, transfiriendo datos a Nexalink. Podemos pillarla con las manos en la masa si nos movemos. Isen cogió su abrigo. Vámonos. Los dos corrieron por el edificio vacío, bajaron en el ascensor y entraron en el aparcamiento donde el coche de Isen los esperaba. Las calles del centro de Chicago brillaban mojadas bajo las farolas mientras se dirigían a toda velocidad hacia la dirección de North Bar. Ninguno habló. El silencio entre ellos era más pesado que las palabras. Cuando llegaron, la torre de oficinas estaba a oscuras, salvo por una sola luz en el piso 15. Grace conectó su portátil al wifi del coche y rastreó el último enlace. Está ahí dentro, dijo en voz baja. Isen exhaló lentamente. Entonces, acabemos con esto. Salieron. A la fría noche, sus zapatos chapoteando en los charcos mientras el trueno retumbaba. A lo lejos, dentro del edificio, el ascensor se abrió con un sonido, dejando ver a Victoria Hall de pie frente a su escritorio, tecleando furiosamente. Se quedó paralizada al verlos. Debí haberlo sabido, dijo Isen, con voz firme pero llena de dolor. Siempre fuiste tú. Los labios de Victoria se curvaron en una media sonrisa. No seas dramático, Isen. Esta empresa se estaba muriendo. Mucho antes de que yo la tocara. Solo me aseguré de no hundirme con ella. Grace se sentó a su lado. Usas a la gente como herramientas. Ryan confió en ti y lo arruinaste. Casi destruyes todo lo que Isen construyó, se burló Victoria. ¿Y qué construiste, señorita Carter? Un milagro. No te engañes. Los hombres como él siempre caen rendidos ante mujeres como tú, lo suficientemente rotas como para recordarles que aún tienen corazón. Grace no se inmutó. Tal vez, pero los corazones pueden reconstruirse. Los imperios no, a menos que estén construidos sobre la verdad. La tensión en la habitación era sofocante. Entonces, el portátil de Grace sonó de nuevo. Transferencia de datos. En directo desde el sistema de Victoria. Entendido, dijo. Cada transacción, cada contraseña, cada mensaje. Se acabó. Victoria. Por un instante, la máscara de la mujer se resquebrajó. ¿Crees que has ganado? Siseó. Nunca sobrevivirás en este mundo, Grace. La gente como tú no pertenece aquí. Grace la miró con calma. Tal vez no, pero prefiero no pertenecer a este mundo que convertirme en alguien como tú. Isen sacó su teléfono y marcó. En cuestión de minutos, llegaron agentes del FBI, guiados por las pruebas de Grace. Victoria fue esposada y escoltada fuera de la oficina. Su última mirada fue de incredulidad, como si no pudiera aceptar que su perdición hubiera sido obra del conserje al que había ignorado una docena de veces. Cuando el caos se disipó, Isen y Grace se quedaron solos en la silenciosa oficina. La tormenta del exterior había amainado. Las luces de la ciudad brillaban doradas contra los cristales empapados por la lluvia. Isen se volvió hacia ella. Salvaste más que a mi empresa, Grace. Me salvaste a mí. Ella sonrió levemente, con el cansancio suavizando sus rasgos. No, Isen, te salvaste a ti mismo. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Él la miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja, quédate. No por la empresa, por mí. Sus ojos brillaron. Si me quedo, prométeme una cosa. Lo que sea. No olvides jamás lo que se siente al empezar de cero. Asintió. Nunca más. Meses después, Lawson Technologies renació. Nuevo liderazgo, nueva visión, y en el centro, una mujer discreta cuyo nombre ahora estaba grabado en la puerta de una nueva división,
el Centro de Innovación Grace Carter. La noche de su gran inauguración, Eisen se paró en el escenario ante cientos de empleados. Esta empresa casi muere porque olvidamos lo que de verdad importa, dijo con voz firme, pero emocionada. No son las ganancias, no el poder. Son las personas. Personas que aparecen cuando el mundo se derrumba. Personas como Grace. Los aplausos resonaron en la sala. Grace estaba cerca del frente, con los ojos brillantes y el corazón lleno de alegría. Por primera vez en años después, Eisen se sentía completo. No por lo que había recuperado, sino por en quién se había convertido. Mientras salían a la terraza con vistas a la ciudad, susurró, es curioso cómo un sistema defectuoso me llevó a la única persona que podía arreglarlo todo. Grace sonrió. Suavemente. Quizás así funciona la vida. Se derrumba para que podamos reiniciarla. Y mientras el viento acariciaba el horizonte de Chicago, los dos permanecían allí, no como un multimillonario y una conserje, sino como dos almas que finalmente habían aprendido que, a veces la mayor riqueza no es lo que posees, sino lo que reconstruyes juntos. Cada historia conmueve a las personas de manera diferente. Nos encantaría saber cómo te impactó esta. ¿Qué sentiste al final de la historia de Eisen y Grace? ¿Crees que las segundas oportunidades pueden realmente cambiar el corazón de una persona? Si esta historia te conmovió, deja un comentario abajo para que lo sepamos. Cuéntanos desde qué país nos ves. Y no olvides darle a me gusta, compartir y difundir esta historia de redención. Esperanza y esperanza.